Imagina que hoy, en este momento, suena la alarma, no la del teléfono, la otra. Una bomba nuclear detona sobre una ciudad. En el epicentro, la temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados en una fracción de segundo. Todo lo que existe en un radio de varios kilómetros deja de existir antes de que el cerebro pueda registrar lo que está pasando. En 3 horas, la lluvia radiactiva empieza a caer. En 3 días, los ecosistemas más cercanos están muertos. Y si no es una bomba, sino un intercambio nuclear completo. Los modelos científicos proyectan un invierno nuclear. Las cenizas bloquean la luz solar. Las temperaturas globales caen entre 8 y 10 grados centígrados. Y los ciclos de producción de alimentos colapsan durante años. ¿Cuánto tiempo tardarían en regresar los animales? No te la voy a responder todavía. Primero necesitas entender lo que la ciencia sabe. Empezamos en 1986. Científicos pensaron que la zona de exclusión de Chernobyl quedaría inhabitable durante al menos 20.000 años. Escribieron ese número en los informes. Lo publicaron. Estaban equivocados por un margen que ninguno de ellos podría haber predicho. El accidente del reactor número 4 liberó unas 400 veces más radiación que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Se evacuaron 350.000 personas. Los árboles más cercanos murieron y se pusieron rojizos. Los científicos la llamaron el Bosque Rojo. 3 años después del accidente, los primeros estudios sistemáticos de fauna empezaban a mostrar algo desconcertante. Los animales habían regresado. No unos pocos, no los más resistentes, todos. 33 años después, un análisis de investigadores de 7 países documentó bisontes europeos, osos pardos, linces boreales, caballos de Przewalski y más de 200 especies de aves. La densidad de grandes mamíferos en algunas zonas supera a la de parques nacionales protegidos de Europa Occidental. En 2016, Ucrania declaró la zona reserva radiológica de la biosfera. El lugar que iba a ser un desierto para la vida durante 20.000 años es hoy uno de los mayores refugios de biodiversidad del continente europeo. Pero Chernobyl fue un accidente en un solo punto. Un apocalipsis nuclear global es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa exactamente en las primeras horas? Para responder la pregunta, necesitamos entender qué pasa en la Tierra después del impacto, no en años, sino en horas, porque la respuesta empieza mucho antes de lo que crees. Los hongos radiotróficos. En 1991, un robot enviado al interior del reactor destruido de Chernobyl transmitió algo que nadie esperaba ver. Hongos negros creciendo en las paredes internas, adentro del reactor. En el ambiente de mayor radiación del planeta. No estaban distribuidos al azar, estaban concentrados exactamente en los puntos de mayor radiación y crecían hacia las fuentes de radiación, como las plantas crecen hacia la luz. Los análisis confirmaron lo que parecía imposible. Estos hongos son radiotróficos. Usan la radiación ionizante como fuente de energía a través de la melanina, el mismo pigmento que da color a tu piel. En nosotros es escudo, en ellos es motor. Las bacterias anaerobias simultáneamente. En el subsuelo y en las grietas del fondo oceánico, hay algo que lleva 4.000 millones de años sin cambiar, porque no ha tenido ninguna razón para hacerlo. Las bacterias anaerobias estrictas. Para ellas, el oxígeno no es simplemente innecesario, es veneno. Ya sobrevivieron su propio apocalipsis. Hace 2.400 millones de años, el oxígeno acumulado por las primeras bacterias fotosintéticas envenenó el planeta entero de forma irreversible. Los científicos lo llaman la gran oxidación. Fue la extinción masiva más letal en la historia de la vida en la Tierra, mucho mayor que el asteroide que mató a los dinosaurios. Las anaerobias que sobrevivieron llevan desde entonces en el subsuelo, con la paciencia de algo que ya sabe cómo se sobrevive el fin del mundo. Están dentro de ti ahora mismo. Tenemos hongos y bacterias, pero la pregunta es cuándo regresan los animales, los que puedes ver. Para eso, los días y semanas después del impacto. En Hiroshima, menos de un año después de la detonación, brotó un ginkgo biloba entre las ruinas de un templo budista, a pocos kilómetros del hipocentro. Un árbol que lleva 270 millones de años en el planeta, extremadamente resistente a la radiación. Sigue vivo hoy. Las plantas pioneras llegaron antes que los animales. Siempre lo hacen. Y cuando las plantas llegan, los insectos no tardan. La cucaracha,
la arquitectura perfecta para el caos. La cucaracha lleva 300 millones de años en este planeta. Vio nacer y morir a los dinosaurios. Sobrevivió el impacto del asteroide que los borró. Sobrevivió las 5 grandes extinciones masivas. Puede tolerar 10.000 rads de radiación, cuando los humanos empezamos a morir con 400. La razón real es más elegante de lo que parece. La radiación mata al interferir en la división celular. Las células humanas se dividen constantemente, ventanas de ataque abiertas todo el tiempo. Las de una cucaracha se dividen una sola vez por semana. Además, su sistema nervioso está distribuido en nodos por todo el cuerpo. Destruyes uno, el resto sigue. No tiene punto único de falla. Una aclaración: las cucarachas en el epicentro de Hiroshima sí murieron. Las vaporizó el calor, no la radiación. Pero en la zona de exclusión de Chernobyl, donde la radiación persiste décadas después, sin esa temperatura, la cucaracha no solo sobrevive, prospera. Tenemos documentación de ello. Las cucarachas estarían moviéndose entre los escombros en días, posiblemente en horas fuera del epicentro. El tardígrado, el pasajero que espera. ¿Te imaginas un animal que puede detener completamente su propio metabolismo? No reducirlo, detenerlo por completo. Esperar décadas en ese estado y reanudarlo como si nada. El tardígrado, también llamado oso de agua, es el ser multicelular más indestructible que hemos encontrado. Cuando el ambiente se vuelve letal, expulsa el 98% del agua de su cuerpo, encoge en una esfera microscópica y entra en criptobiosis. No hay metabolismo detectable, no hay respiración. Una molécula llamada trealosa reemplaza el agua en cada célula, formando una matriz vítrea que mantiene las membranas y proteínas en posición exacta. En 2007, la Agencia Espacial Europea los expuso al vacío del espacio y a la radiación ultravioleta solar durante 10 días, sin traje, sin cápsula. Varios sobrevivieron, se rehidrataron y siguieron caminando. En un apocalipsis nuclear, entrarían en criptobiosis y esperarían 10 años, 50, lo que hiciera falta. Insectos, microbios, plantas pioneras, tardígrados. Todo eso empieza en días o semanas, pero todavía no hemos llegado a los animales que reconocerías al mirar por la ventana. En 2011, el accidente de Fukushima creó una nueva zona de exclusión. En menos de 10 años, los estudios de fauna documentaron presencia abundante de jabalíes, mapaches japoneses, liebres y macacos, colonizando activamente el espacio que los humanos habían dejado. El mismo patrón que Chernobyl, en otra parte del mundo, con otras especies. La conclusión que se repite en ambos casos es la más contraintuitiva de todo lo que vamos a ver hoy. La presión de las actividades humanas resulta ser más negativa para la fauna a medio plazo que un accidente nuclear. Los lobos de Chernobyl. La densidad de lobos en la zona de exclusión de Chernobyl es 7 veces mayor que en reservas naturales adyacentes sin radiación. No porque la radiación les favorezca, sino porque el único depredador que los mantenía a raya desapareció de golpe: nosotros. Las ranas que evolucionan en tiempo real, las ranas arborícolas orientales dentro de la zona de exclusión, son hasta un 40% más oscuras que las de zonas no contaminadas. Algunas son completamente negras. El mecanismo es la melanina, el mismo pigmento que en los hongos radiotróficos. La presión selectiva de la radiación está favoreciendo a los individuos con mayor concentración de melanina. Evolución adaptativa visible en décadas, no en millones de años. Ya tenemos insectos en días, plantas en semanas, roedores y aves en meses, grandes mamíferos en años. Ahora sí te respondo la pregunta. Antes de darte la secuencia exacta, hay una diferencia fundamental que necesitas entender. En Chernobyl y Fukushima, los humanos evacuaron, y la fauna de los ecosistemas circundantes pudo colonizar desde los bordes. En un intercambio nuclear global no hay bordes. La destrucción es simultánea. El invierno nuclear bloquea la fotosíntesis, colapsa las cadenas alimentarias, acidifica los océanos y degrada el ozono. Eso cambia los tiempos, pero no la dirección. Los modelos más citados proyectan una caída de temperatura media global de entre 8 y 10 grados centígrados durante los primeros años, comparable a la que causó la extinción del Cretácico-Paleógeno. Pero esos mismos modelos muestran algo que casi nadie menciona. El invierno nuclear no dura para siempre. Las partículas en la estratosfera se depositan gradualmente. La luz solar regresa. Y cuando lo hace, los ecosistemas que ya sobrevivieron extinciones masivas anteriores tienen todos sus mecanismos de recuperación intactos. Lo que ya está aquí, los hongos radiotróficos no van a ningún lado.
Las bacterias anaerobias en el subsuelo no van a ningún lado. Los tardígrados en criptobiosis no van a ningún lado. El apocalipsis no interrumpe su existencia, apenas lo registran. Días 3 a 30. Los primeros movimientos. Fuera de las zonas de impacto directo, las cucarachas y otros insectos de alta resistencia empiezan a moverse entre los escombros. Las semillas de plantas pioneras germinan en condiciones que destruirían cualquier cultivo moderno. Los roedores que sobrevivieron en subterráneos exploran la superficie. Meses 3 a 12, las aves vuelven primero. Las aves migratorias son las primeras en recolonizar zonas perturbadas en todos los casos documentados. En Chernobyl, currucas, cucos y ruiseñores llenaron los bosques antes de que la mayoría de los mamíferos regresaran. Las aves tienen la ventaja de la movilidad. Pueden explorar el territorio y alejarse de las zonas más peligrosas. Años 2 a 10. Los mamíferos vuelven. Si el invierno nuclear se disipa en los primeros años, como proyectan los modelos para escenarios de escala limitada, los primeros mamíferos reconocibles empezarían a moverse en 2 o 3 años. Roedores primero, después carnívoros pequeños, después los grandes. En un escenario de máxima escala, este proceso se retrasaría, pero la evidencia de Chernobyl es clara. En menos de una década, todos los grandes mamíferos del este de Europa habían regresado a una zona que emitía 400 veces más radiación que Hiroshima. Años 30 a 100, la biodiversidad supera la que teníamos. En Chernobyl, 33 años después del accidente, la zona de exclusión no tiene la misma biodiversidad que tenía antes. Tiene más, porque el factor que más daño hacía a los ecosistemas, la agricultura intensiva, la presión humana, desapareció de golpe. Entonces, ¿cuánto tiempo tardarían en regresar los animales? Algunos nunca se fueron. Están ahora mismo en el subsuelo, en los océanos, en el interior de otros organismos, esperando con la paciencia de algo que ya sobrevivió 4 extinciones masivas anteriores. Los primeros en aparecer en la superficie llegarían en días o semanas, las aves en meses, los mamíferos grandes en años o décadas, dependiendo de la escala del invierno nuclear. Y en 30 o 40 años, la biodiversidad de las zonas afectadas no habría vuelto a cero. Habría superado lo que tenía antes de nosotros. Cuando hablamos de un apocalipsis nuclear como el fin de la vida en la Tierra, somos profundamente egocéntricos. Sería el fin de nosotros. La vida como fenómeno lleva 4.000 millones de años sobreviviendo cosas peores y seguiría adelante sin hacernos demasiado caso. Somos la única especie que tiene la capacidad de destruirlo todo y también la única que sabe que tiene esa capacidad. Quizás los tardígrados ya tienen sus 8 patas listas, quizás los lobos de Chernobyl ya lo saben.